Pensaron que era una sombra con un polo gris, una chica delgada con una fregona y una placa que chirriaba contra el suelo. No vieron la ciudad en sus manos, pero un par de ojos lo haría, y lo que pasó después sacudiría la sala donde la gente fingía haberlo visto todo. Por la noche, la galería en la avenida Castellana olía a limpiador de limón y barniz viejo. Los fluorescentes zumbaban sobre el mármol, un frío estéril que se filtraba por las suelas de las zapatillas de Sofía López. Fregaba un rectángulo de marcas que nadie notaría. Un elevador de tijera parpadeaba con su luz naranja. En algún lugar al fondo, un enfriador suspiraba mientras luchaba por mantener el rosado a esa frialdad cara y protocolar. Su placa, plástica, agrietada, rayada con sus iniciales en rotulador, golpeaba contra su pecho cada vez que se inclinaba. Lo sentía, permanente como un latido, el recordatorio, empleada temporal de limpieza. Tenía 16 años y estaba cansada, pero el cansancio tenía una chispa. Pensaba en color. Mientras empujaba la fregona, reorganizaba la noche, cómo las farolas de sodio se rompían finas sobre los charcos del callejón como vidrio caliente, cómo el chirrido del tren elevado arañaba las estrellas, cómo la ciudad seguía tomando y solo devolvía en miradas de reojo. La gente la llamaba Cariño y Pequeña, y nunca su nombre. No olvides las esquinas, dijo una voz esa semana, no cruel, solo practicada en la diplomacia de la invisibilidad. Vienen coleccionistas. Nosotros, repitió en su cabeza, sonriendo sin dientes. Nosotros no incluía a chicas con guantes de goma. Nosotros eran los de chaquetas que susurraban al caminar, los que reían haciendo tintinear el hielo. Esa noche, las palabras de su tía la acompañaban como un segundo aliento. Si hay una mínima posibilidad, muestra el cuadro. El lienzo, envuelto en una sábana de segunda mano, estaba escondido detrás de una cortina burdeos en el pasillo de almacenamiento, donde las paredes olían a polvo y etiquetas, donde un abanico de luz cortaba la oscuridad en pedazos. Sofía lo había deslizado allí una hora antes, el corazón latiendo contra los bordes pegados, las manos doloridas de estirar el lino barato sobre un marco improvisado. Había pintado la ciudad de memoria en la mesa de la cocina, el mordisco azul del amanecer, el pulso de las luces traseras, un hombre en la esquina vendiendo auriculares falsos bajo un cartel pintado a mano. Un rayo de sol se colaba detrás de los rascacielos como un trato furtivo. Había rascado con una cuchara para fracturar la luz. Había usado un cepillo de dientes para salpicar lluvia. Casi se había convencido. Déjalo ahí, termina de fregar, no digas nada. Pero la oportunidad llevaba un abrigo que podía engancharse en cualquier cosa. Oye, la palabra cortó el aire como un escalofrío. Levantó la vista. Tomás García estaba de pie con la postura de propietario, cabello plateado, lana azul a medida, ese olor a perfume caro, cedro ahumado, algo limpio y frío. El dueño de la galería. Lo había visto en periódicos, a veces en persona, siempre en rectángulos de luz. Sus zapatos no hacían ruido. Estás en el medio, dijo, cortés como un cuchillo, y mantén los ojos lejos de las paredes. Tenemos protocolos. Estoy mirando el suelo, respondió suavemente, sorprendida de escuchar su voz. Sus dedos se cerraron alrededor del mango de la fregona. El plástico estaba resbaladizo y cálido bajo su palma. Él siguió su mirada y aterrizó en la cortina, donde un trozo de lienzo asomaba como un aliento contenido. ¿Qué es eso?, preguntó, no curioso, desconfiado. Nada. Mintió y supo que él oyó el temblor. Otra voz flotó, fina, metálica, divertida, con un teléfono a medio alzar. ¿Ahora la limpieza también cura? Una joven en lentejuelas, grabando para alguien que no estaba allí. Un hombre con un abrigo camel se rió. Deja el arte a los que saben escribir procedencia, cariño. La risa drenó el calor del pasillo. Alguien dijo, mantengamos el ambiente. Otro en voz baja,
una fregona entre monets. La miró como si el aire cerca de ella se hubiera enrarecido. Esto no es una prueba de tus pasatiempos, dijo. Y los trabajadores no merodean entre bastidores. Hizo un gesto, y la seguridad, dos hombres, con ojos aburridos y mangas impecables, apareció como si hubieran practicado demasiado para un espectáculo fácil. Los teléfonos estaban fuera. Una inclinación rápida, una sonrisa privada, uno grabó su placa. Por favor, empezó Sofía, luego se detuvo. El orgullo se ramificó en su garganta como algo con espinas. Se obligó a quedarse quieta mientras la guiaban hacia la puerta, el mundo volviéndose brillante y estrecho. La fregona chocó contra el umbral. El aire afuera golpeó como un lago en abril, frágil, oscuro, despierto. Adentro, alguien derramó un cóctel de arándano, se giró por reflejo, un vaso rodó, la mancha granate sangrando hacia el rodapié. Una anciana intentó alcanzarlo y se estremeció por el frío. Déjame, dijo Sofía. Se agachó, las manos moviéndose rápido, las servilletas de papel rasposas, el aroma dulce y pegajoso del arándano subiendo. Sus dedos quedaron rojos. La mujer le dio una palmadita en la mano. Gracias. Nadie más lo notó. Las puertas volvieron a cerrarse. El agua de la fregona, adentro, se cubriría de polvo. Sofía estaba en la acera con su placa entre los dedos hasta que el frío le levantó los ojos. La avenida Castellana era un río de luces traseras y nieve pisoteada, turistas con bolsas balanceándose, el aroma de nueces tostadas que siempre olía a diciembre. Siguió caminando porque aún tenía las llaves del armario de limpieza y necesitaría devolverlas o lo escucharía durante una semana. Aún tenía el cuadro detrás de la cortina, aún tenía un latido. Tragó el ardor en su pecho como si fuera una píldora que tomas porque no hay otra medicina. La mañana llegó con café que sabía a céntimos quemados y luz fluorescente tan blanca que despojaba todo de piedad. Alguien había movido el cuadro. Estaba apoyado contra una caja, en un ángulo que nunca elegirías si valorabas las esquinas. El aliento se empañó en el muelle de carga. Una corriente trajo el olor a cartón mojado y nieve. El estómago de Sofía dio un vuelco. Había sido una tonta. Se acercó, la sábana resbalando, cuando una voz intersectó la suya. Esta voz no estaba entrenada en no ver. Tenía la fatiga de un vuelo transatlántico, el roce del sueño y la rapidez de alguien que detecta lo que otros pasan por alto. Un hombre con la cabeza rapada y una bufanda que parecía tener una historia se detuvo en la puerta. Hojeaba un programa, aburrido, cuando el destello de color en la esquina lo atrapó. «Espera», dijo, medio al aire. Se inclinó. Su mano flotó sobre la firma como si tocar rompiera algo sagrado. «¿Quién es ese López?» «El inventario no lo lista», dijo la asistente de curaduría, ya exasperada, ya escribiendo con uñas perfectas. No miró a Sofía mientras entraba con sus llaves y su aliento y su culpa. Miró al hombre. Lo había reconocido ahora. Había comprado un Basquiat en Christie's el año pasado y se aseguró de usar zapatillas de gimnasio en la venta. Dinero de Barcelona. Había apoyado las zapatillas en un tablón de espiga. «Muéstramelo», dijo. La sala pausó, el oxígeno adelgazándose. Tomás llegó sin pasos. Examinó la firma con una ceja. «¿Una broma de un interno?» «Necesita una pared», dijo el coleccionista. «Ahora, ponlo en el escenario pequeño. Cuéntame la historia, dijo Tomás lentamente, porque amaba las historias por las que la gente pagaría. «Es que ha aparecido un desconocido». Miró a Sofía entonces como si fuera un abrojo fuera de lugar, atrapado en el puño del día. Luego miró la firma otra vez y algo se movió bajo su rostro como una marea. «Señor López». Un número en el fondo del cajón del escritorio de su padre, en una pila de cartas viejas que solo guardas si sientes los bordes de tu vida como si pudiera volver a encenderse. Un hombre que había sacado los marcos de alguien de un edificio en llamas y murió con pintura en los pulmones.
una familia que había perdido su pilar. Tomás sintió el cambio de aire y ridículamente olió humo. Podía ver el cigarrillo de su padre enfriándose en un plato de plata, la ventana entreabierta, su casa pequeña de una manera que su vida nunca volvió a ser. López, la hija dejada atrás, una chica. Su padre había escrito un cheque que para él sintió como una balsa. Había querido creer que eso importaba. Miró a Sofía y vio su placa. La sala se espesó con aromas competidores, café de la urna del catering, limpiador industrial, el toque metálico del primer tosido del calentador. No se disculpó. Su boca, tan entrenada en ofertas, no conocía el peso de esa palabra en esta configuración. Hizo un gesto, en cambio, la mano de un hombre que conoce las paredes como instrumentos, y en una hora un foco enfrió sobre el cuadro de Sofía. En esa luz, la ciudad que Sofía llevaba se desplegó y llenó la sala. Alguien susurró: ¿es eso lluvia o luz? Alguien más filmó, pero el video falló porque la cámara nunca captaría la forma en que la pintura rascada parecía exhalar. Ponlo en la subasta de la tarde, dijo el coleccionista. Puedo traer a 2 personas del otro lado de la calle que harán de esto una pelea. Sonrió de una manera que no tenía nada que ver con la lástima. Tenía la emoción del descubrimiento. Su reloj brilló cuando levantó la muñeca. Verificó la hora. ¿Puertas al mediodía? Son las 10. Tienes 2 horas. 2 horas. Las palabras sonaron como un temporizador en las costillas de Sofía. Estaba fuera de ese momento, observándose. Una parte de ella quería correr, recoger el cuadro en la sábana e ir a un lugar donde nadie riera. Otra parte, la chispa, se avivó. Hubo una conversación entonces, breve pero gravitacional. Ocurrió en una escalera fría donde la pintura se descascaraba en monedas y los pasos resonaban. Tomás la enfrentó, la versión de foco de sí mismo atenuándose un grado. Sostenía una carpeta de Manila como un escudo. ¿Quién te enseñó?, preguntó suavemente. ¿No tienes? Se detuvo. ¿Quién te enseñó a manejar la luz así? La ventana de un autobús, dijo, y para su horror, la verdad hizo que no llorara. Y YouTube, y práctica, y mi tía, ella trabajaba aquí. Dijo que el arte no es una sala, es una puerta si empujas. Tragó. Mi abuelo pintaba, murió cuando hubo un incendio. Sintió el hielo familiar deslizarse detrás de sus ojos. No dijo cómo el fuego había devorado todas las palabras de su madre sobre el hombre. No dijo el olor a antiséptico de clínica que perfumó su casa por meses. Prometí que aprendería, para que nadie pudiera decirme que no era suficiente para intentarlo. La frase salió de su boca diferente a como había vivido en su cabeza. Sonaba como un voto dicho sobre una vela. La garganta de Tomás se movió. El pasillo zumbaba con el calentador y el lejano tintineo de vidrio. Vio la letra pulcra de su padre en la carta otra vez, cómo terminaba, como cansado de decir lo siento, pero aún diciéndolo. En su mente, la voz de su padre le advirtió: no confundas un cheque con penitencia. Lo había hecho toda su vida, convertir dinero en absolución. Encontró los ojos de Sofía y sintió algo reordenarse. Ayúdame, dijo. Los sorprendió a ambos. Necesitaremos reetiquetar la pared, ajustar la lista del lote. Será un momento. ¿Tienes un título? Pensó en los semáforos que guiñaban incluso cuando no había nadie. Después de la lluvia, dijo. Las palabras sabían a céntimos y menta. Él asintió. Tendré que ponerte lejos del caos, añadió, luego forzó coraje en su siguiente frase. Y te debo una disculpa. Salió rígida, avergonzada de sí misma. Ella notó que su uña del pulgar izquierdo estaba mordida, un detalle humano que aflojó la espiral en su pecho. No lo perdonó, todavía no, pero oyó el crujido de la bisagra. A las 11:58, la galería pasó de luz, de nevera, a teatro. El foco en Después de la lluvia se calentó ligeramente, resaltando los azules hasta que nadaron.
Las voces subieron con la electricidad particular del dinero. El olor a perfume y lana presionaba el aire. El gemelo de alguien brilló. Alguien más dijo, ¿quién? Y otro hizo una mueca que significaba, mira. Desconocida, Madrid, dijo el subastador, preciso como un metrónomo. Su martillo yacía como un pequeño animal en reposo, estimando conservadoramente. ¿Empezamos en 20? Risas como campanas de viento, condescendencia disfrazada de encanto. Sofía sintió calor en la nuca. Su placa colgaba como una confesión. Quería esconderse detrás de una columna. El coleccionista con la bufanda levantó un dedo. 20, dijo el asistente. 25, alguien al otro lado del pasillo. Las zapatillas golpearon la madera. Los números subieron, luego trotaron, luego corrieron. 50, 80, 100. La risa se recalibró en interés. Tomás estaba al borde del escenario, los trenes de sangre en sus sienes ruidosos. Nunca había temido un número. Ahora temía un momento. ¿Expondría esto todo? ¿Su punto ciego? ¿Su visión tardía? ¿Su obligación heredada? Los números se convirtieron en una especie de viento. La sala se inclinó hacia él. 300. Un murmullo de incredulidad, luego hambre. 500, dijo la mujer con el abrigo camel, pero su boca formó la palabra lo siento. Las manos de Sofía temblaban en sus mangas. Su tía, mirando desde la puerta con una chaqueta de segunda mano, apretó la correa de su bolso tan fuerte que el vinilo suspiró. 2 millones, dijo una voz con impaciencia, y una pequeña pluma de silencio flotó sobre la multitud. El subastador no parpadeó. 2.5, la bufanda. 3, 3,5. 4, 4.7, 4,9. Ese silencio elástico otra vez estirándose. Un latido y luego la bufanda, casi aburrido. 5. Cayó en la sala como una moneda en agua profunda. Algunas risas se rompieron, altas y frágiles, rápidamente tragadas. El martillo bajó en un chasquido de madera. Sofía se estremeció ante el sonido incluso mientras su piel parecía abrirse a la luz. Hubo aplausos, educados al principio, luego más grandes, como si la gente reconociera una escena que quería en sus historias. Los teléfonos volvieron a subir, alguien intentó captar su rostro, su tía se interpuso. Discúlpenos, dijo con su voz cálida y de hierro. Los ojos de Tomás tenían agua que luego llamaría fatiga. Buscó a Sofía y no la encontró hasta que miró más abajo, en un banco en la pared trasera donde se acumulaban las sombras. Ella miraba sus manos como si pudieran convertirse en vuelo. La encontró en el parque una semana después, donde la luz de la tarde era del color del té y el viento olía a lago y carritos de pretzels calientes. Estaba sentada en un banco frío dibujando a una mujer que arrojaba pan a palomas atrevidas. El lápiz rascaba en un ritmo que calmaba y empujaba. La ciudad se movía en planos lentos a su alrededor. Carritos, auriculares, un corredor con una banda neón, bocinas que sonaban lejanas. «Señorita López», dijo Tomás, deteniéndose a una distancia respetuosa. Sostenía una carpeta de cuero delgada que crujía. Había ensayado un discurso en una oficina barnizada donde las disculpas sonaban como cheques. Desechó el discurso en el camino. Empezó con lo que importaba. Me equivoqué. Ella dejó descansar el lápiz. Las alas de las palomas golpeaban el aire. Sí, dijo. La palabra no fue cruel. Se sentó entre ellos como honestidad. Abrió la carpeta. El papel susurró. Un contrato, anticipo, horario, fechas. Una carta de beca en papel grueso. La Escuela de Arte de Madrid quisiera. Las palabras hacían que el aire se sintiera fino. Debería haberte visto, dijo, antes de que el dinero hiciera que la sala notara. Tragó. Mi padre. Conocía a tu familia. Le debía a tu abuelo más de lo que podía pagar. Yo debo... No terminó. La deuda sabía diferente cuando era humana. Puso la carpeta en el banco, no en su regazo, y retrocedió.
El sol encontró los bordes de su cabello e hizo un halo de un hombre que nunca pensó que lo necesitaría. Ella pensó en la mancha de arándano, los teléfonos, la risa. Pensó en su tía golpeando la ventana del autobús cuando pasaban por la galería, contando historias que solo recuerdan las fotos antiguas. Su ira era algo vivo, pero estaba cansada de pasearse. Quería más espacio. Pasó su pulgar por la curva metálica de su placa en su bolsillo, rayada, cálida por el calor de su cuerpo, y encontró un lugar en sí misma que quería intentar. «De acuerdo», dijo, «pero lo hacemos a mi manera». Él asintió, como si no esperara menos. «Lo haremos en la galería pequeña con el tragaluz», dijo, y ya veía la luz como una sábana lavando un suelo. «Y traigo nombres conmigo, gente que limpia y cocina y carga. Ellos tienen una pared». «Hecho», respondió rápido. Podía sentir un programa formándose como un picor que había estado esperando rascar. Algo con un nombre, algo que enseñaría a una sala a mirar. Los rumores comenzaron como aceite en el agua. Brillo, propagación, iridiscente si inclinabas la cabeza. «Acelerada por óptica», vino uno. «Reina de cuotas», otro, dicho con esa sonrisa que mostraba todos los dientes y nada de calor. Su correo perdió invitaciones que supuestamente se enviaron. Un gerente de marca le dio la mano con 2 dedos y limpió el otro en sus pantalones como si la pintura tuviera un contagio. Un curador la presentó diciendo: «Nuestra valiente nueva voz», valiente como una categoría, nueva como una fecha de caducidad. Observó las palabras venir hacia ella y luego rodearla cuando vio que había dejado de dedicar aliento a bloquear. Respondió con trabajo. Por la noche pintaba hasta que el radiador hacía clic para dormir y el aire olía a linaza y su propio sudor limpio. Por la mañana iba a la galería porque el éxito trajo una sorpresa, responsabilidad, una palabra larga que sentía como una puerta que no se abría a menos que empujaras. Le dieron una tarea que no se suponía que pudiera hacer. El sistema de iluminación, la rejilla cara y temperamental de la que colgaban las ilusiones de la galería, había fallado una prueba minutos antes de la visita de un inspector de la ciudad. El lugar olía a ozono y pánico. Los plazos resonaban en su cabeza como nudillos, 2 horas, otra vez. El técnico puso los ojos en blanco ante su presencia en la sala de control e hizo un chiste lo suficientemente alto. «Espero que tu fregona mágica maneje DMX». Ella se inclinó sobre el esquema. El papel rascó bajo sus manos. Recordó el tren elevado, cómo las venas de la ciudad, zumbando sobre tu cabeza, te enseñan sobre el poder y la paciencia de los sistemas. Escuchó, no con oídos, con la parte de ella que aprendió a pintar ruido. Vio donde el señal se enredaba y se perdía. Corrió un cable bajo la rejilla con el enfoque de una gimnasta y el equilibrio de una limpiadora, las palmas recogiendo polvo como talco. Reescribió una cadena de números. No se disculpó con el técnico cuando la línea se puso verde. La inspectora, una mujer con botas que no se tocan, firmó y se fue. El técnico se ajustó la gorra e intentó una sonrisa que no había practicado mucho. «No sabía que se podía hacer así», dijo, lo que, viniendo de él, era un himno. «Resultados, no etiquetas», murmuró Tomás más tarde, cuando ella se preocupó, otra vez, de no tener un diploma para poner junto a su trabajo. Se sorprendió citándola a ella misma y sonrió como si supiera del robo y lo amara. Ella empezó a olvidar ser pequeña, no siempre, pero suficiente. Su exposición abrió bajo el tragaluz. La sala olía a algodón limpio y polvo cálido, como un ático de verano donde encuentras cajas etiquetadas con la vida de alguien más. Para una pieza, colgó placas de trabajo viejas del techo con monofilamento para que flotaran a la altura de los ojos, rectángulos de plástico de equipos de limpieza, personal de cafetería, seguridad, nombres estampados en sans serif, claros como la verdad,
La gente caminaba entre ellos como un bosque y se estremecía cuando las placas tintineaban. Su propia placa colgaba en la esquina de la pieza como un paréntesis. Estaba cerca y veía a extraños leer nombres en voz alta. Una camarera se limpió un ojo y dijo: «Maldita sea». Un tipo de finanzas sostuvo su corbata, de repente cuidadoso con el pasado. La ciudad habló. Usó algunas de las palabras malas, pero no todas. Al principio la vincularon con la novedad. Luego no pudieron, se quedaron sin palabras pequeñas. El programa vino después. Tomás, sintiendo que llegaba tarde pero listo para quedarse, lanzó Ver lo invisible, becas, mentorías, noches de estudio abierto donde el personal de limpieza y los guías podían traer lo que hacían en secreto y colgarlo. Un beatboxer de mantenimiento sorprendió a una sala hasta que las paredes zumbaron. Un guardia de seguridad nocturno que escribía villaneles leyó uno sobre la luna estampada en una tarjeta de tiempo. Pusieron café en tazas reales y no contaron. Sofía dirigió la primera sesión. Escribió su número de teléfono en la pizarra y dijo: «Búsquenme si los hacen esperar afuera». Su voz tembló los primeros 2 minutos y luego apiló ladrillos. Vio a gente tímida sacar cosas de las esquinas de sus vidas y ponerlas en la luz. Aprendió números, los dijo en voz alta. La noche de su gran charla, la sala principal de la galería se convirtió en una especie de auditorio suave. Los asientos prestados de una muestra de muebles minimalistas, gris lino, buenos para la postura. El escenario olía levemente a pintura y al limpiador de limón que siempre regresaba. Tomás se sentó en la segunda fila donde podía ver los rostros girar. El coleccionista con la bufanda se apoyó cerca de un pilar como un satélite benévolo que podía irse si quería, pero no lo hizo. La mujer en lentejuelas se sentó con la boca tensa, su teléfono boca abajo por primera vez, el ojo de la cámara ciego. Sofía caminó al centro y dejó que el silencio se asentara en sus hombros. Sus palmas estaban secas, su placa no estaba en su pecho, esperaba en su bolsillo, cálida como la confianza. «Empecé aquí de noche», dijo. Empujé una fregona por un suelo que no estaba interesado en recordarme. Un murmullo, reconocimiento, incomodidad. Miró rostros y pensó: trajeron sus propios espejos. La gente se rió, trabajé, la gente dudó, aprendí. Cuando me dijeron que me fuera, me fui y volví con un cuadro. Hoy estoy aquí para decir: no estaremos callados cuando la puerta se cierre en nuestras caras. Las palabras no fueron explosivas, fueron de hierro. Dejó un segundo entre cada una para que se enfriaran, luego aterrizaran. Yo mantendré la puerta abierta, y si no estoy allí, alguien a quien enseñé lo estará. El talento no necesita su permiso para existir. El aplauso comenzó como palomitas y se convirtió en un vendaval. La gente se puso de pie. Un equipo de cámaras de una estación con un presentador matutino alegre parpadeó su luz roja. Alguien atrás sollozó una vez, un sonido limpio. Luego vino la caída, no orquestada, pero inevitable. La asistente de curaduría, la que nunca miró a Sofía cuando pasaba por la sala, había falsificado facturas y apilado favoritismo sobre descuido hasta que la pila colapsó. Las pruebas se esparcieron como agua bajo la puerta principal. No necesitabas estar adentro para mojarte los calcetines. Los correos surgieron. También un video. La curadora riendo en su teléfono en la fiesta, haciendo un chiste grosero sobre arte de cuota, mientras una mancha de arándano se extendía cerca de su talón. La junta se movió rápido porque el dinero respeta la velocidad. En la misma sala donde había inclinado la barbilla hacia Sofía como una pequeña reina, hizo una declaración a la prensa. Su voz se quebró en un lugar donde las voces no se quiebran a propósito. «Lo siento», dijo. Los micrófonos estaban demasiado cerca. Magnificaban el aliento. Sofía estaba al lado con Tomás y pensó: «No necesito esta disculpa. Pertenece al espejo.
asintió una vez cuando los ojos de la mujer se deslizaron hacia ella. No exactamente misericordia, no castigo, solo un fin. Una semana después, una nueva placa brillaba fuera de la sala del tragaluz. Las letras estaban orgullosas y suaves en acero cepillado. La Sala López. La gente tomaba fotos, pasaba los dedos por su apellido, publicaba leyendas en las que realmente habían pensado. Bajo la placa, en un cubo de vidrio que hacía que incluso el plástico pareciera una reliquia, descansaba su primera placa. La grieta atrapaba la luz. La gente se agolpaba, señalaba sus propios rectángulos de mano y decía cosas que habían estado esperando decir. La hija de un guardia de seguridad la levantó en su cadera para que pudiera ver. La niña tocó el vidrio con la yema del dedo. ¿Quién es esa?, preguntó. Alguien como nosotras, respondió su madre. Alguien a quien ahora ven. El verano hizo que la ciudad oliera a monedas calientes y humo de barbacoa. Llovía todas las tardes como un hábito que intentas dejar. Sofía trabajaba, enseñaba, cometía errores, aprendía. Algunas noches volvía al banco del parque donde Tomás la había encontrado y dibujaba a nadie en particular, solo luz, como siempre había hecho. Algunas tardes se colaba en la Sala López cuando no había nadie y se paraba con la placa bajo el vidrio. En el caso parecía casi orgullosa. Sonreía por eso. Recordaba el peso de la placa tirando de su camisa, cómo golpeaba el mango de la fregona cuando caminaba demasiado rápido. Ese sonido había sonado como una disculpa. Aquí sonaba como un metrónomo. En una noche de otoño, la sala se había vaciado de turistas y el olor a limpiador de limón se había suavizado. El sistema de climatización zumbaba como un animal grande y contento. Afuera, las luces de la avenida Castellana se encendían una por una, cuadrados amarillos apilándose en la oscuridad. Sofía estaba sola en la puerta. Sintió el cemento pulido frío bajo sus suelas y sostuvo la placa en su mano, fuera de su caso porque el vidrio se había levantado para limpiar. El plástico estaba fresco y familiar. La grieta un pequeño cañón bajo su pulgar. Había viajado de su pecho al cubo y de vuelta, como un viaje que hace una historia antes de pertenecer al mundo. Que te encuentren antes, susurró, y la sala sostuvo las palabras con fuerza. Luego las dejó caer en los lugares suaves. No se refería a sí misma. Se refería al chico en el ascensor que hacía ritmos en la barandilla con los nudillos y se detenía cuando las puertas se abrían. Se refería a la mujer en la cafetería que decoraba pasteles para primos en una mesa plegable por la noche. Se refería a quien estaría parado donde ella estaba ahora y vería su reflejo en el vidrio y entendería que ese reflejo estaba permitido. Afuera, un autobús suspiró en la acera. Adentro, el tragaluz dejaba que una última banda de sol tardío cruzara el suelo como una mano tranquila. Hizo brillar las letras de acero. La ciudad seguía haciendo sus viejos ruidos, neumáticos, voces, bocinas. Su teléfono vibró. Su tía, ¿comiste?, respondió con una foto de la placa en su palma y la placa detrás y el lugar dentro de ella que ahora tenía espacio. La ciudad la miró a través del vidrio. Sonrió. Luego puso la placa de nuevo en el cubo y cerró la tapa con cuidado, como el fin de una oración. Recuerda esto: el talento no pregunta qué ropa llevas, de qué tono es tu piel o quién te ha dicho el mundo que seas. Recuerda esta historia para que un día no pases por alto a alguien a quien la luz aún no ha encontrado.